Aquestes jornades van a ser molt importants i molt especials per als membres de Goals for Freedom i també per a la Federació de Pilota i l'Ajuntament de Borbotó, perquè uniran el deport, l'esport i la dona i la igualtat. I jo penso que per als membres de Goals for Freedom va ser genial poder conèixer un altre esport. Per exemple, la meva situació, jo des de xicoteta soc d'Onda i conec el món de la pilota, però mai he pogut jugar i ara mateixa per a mi serà una situació excepcional poder compartir aquest temps en dones que juguen a la pilota i en professors i professores que ens ensenyen com és el món de la pilota. I qui sap si algun membre de Goals for Freedom canvia el fútbol por la pelota valenciana. Bueno, pues la verdad es que son dos proyectos con los que me siento muy identificada, ¿no? Uno de ellos porque representa la evolución, ¿no?, del deporte femenino en el mundo de la pilota, un proyecto que cogí con mucho cariño desde que llegué a la Diputación y en el que hemos trabajado conjuntamente la Federación y la Delegación de Deportes de la Dipu, y luego por otra parte el proyecto Goals for Freedom, que conozco desde el inicio y que es un proyecto pues que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, con mujeres migrantes o con personas con diferentes discapacidades, ¿no? Me parecía muy buena idea juntar, por lo menos para que se conocieran ambas entidades y que a partir de ahí pudiesen surgir pues sinergia, como decía antes Patricia, la presidenta de Goals for Freedom, ¿no? Y luego, ¿por qué no?, a la larga poder llevar la pilota también a Uganda, ¿no? Pues a partir de les 9:30 esperem que vinga tota la gent i el que volem fer és ensenyar tot el que puguem dins del món de la pilota. Primer farem uns tallers de guanys, on farem els guanys a tot aquell que vulgui vindre a jugar, i després un escalfament bé de lo que faria un pilotari, més o menys, i després ja els dividirem en grups de treball on treballarem diferents modalitats. Una és el raspall, que possiblement és la més fàcil, després tenim el one wall, que és la més internacional, i posteriorment el frontó, que és una modalitat que és molt atractiva també, i la gent els agrada. I després tindrem una partideta més o menys de lo que seria una partida real de pilota, les xiques de Borbotó. I després el dinarot, que ens munta així l'alcalde de Borbotó, para compartir y finalizar la experiencia esta. Pues nosotros en Goals for Freedom lo que hacemos es fomentar valores a través del deporte, y viene gente de todos los colectivos, de gente con problemas sociales sobre todo, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, viene gente con diversas discapacidades mentales y nada, al final se trata de compartir un tiempo juntos jugando a fútbol y bueno, se trata mucho de juego limpio, de que todos toquen el balón, de que la meta realmente no es marcar el gol, sino disfrutar y pasar tiempo juntos. Así que nada, esa es nuestra labor y bueno, un poco juego participativo, practicar fútbol, que es lo que nos gusta, y nada, y disfrutar del deporte.